De C9N. Diálogo Franco es presentado por Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. Pastas y panificados La Criolla. Importadora Roma. Calidad y buen servicio. Laboratorios Lauda. Servicios médicos Migone. Frigorífico Neuland. Puerto Seguro. Solución logística. Laboratorios Guayaquil S.A. Símbolo de calidad comprobada. Confar Saeca. Tradición, calidad e innovación. Robinson Crusoe. Del mar a tu mesa. Urba Inmobiliaria. Pon los pies sobre tu tierra. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Como ustedes saben, 7 de septiembre de 1940, 7-9-40 en la jerga militar, fallecía el entonces general José Félix Estigarribia, presidente de la República, con su señora, doña Julia Miranda Cueto, y el teniente mayor entonces, ascenso póstumo a teniente coronel Carmelo Peralta, héroe de la Guerra del Chaco. Mucho se habla, mucho se dice respecto a la muerte, y como ustedes saben, la costumbre del programa es tratar de develar, argumentar todo lo que se pueda con documentos, no con fanatismo y no con dimes y mucho menos diretes, sino con documentos lo más real. Muchas leyendas hasta hoy tenemos con respecto a la muerte del mariscal José Félix Estigarribia. Significó la muerte del comandante victorioso de la Guerra del Chaco. Tenía 52 años José Félix Estigarribia. Su señora Julia Miranda Cueto fallece con él y ya les dije el piloto Carmelo Peralta. ¿Qué ocurrió ese fatídico, ese aciago sábado 7 de septiembre de 1940, como lo define Luis Verón? Hoy vamos a develar con dos personas que saben muchísimo. Vamos a saludar al licenciado José Luis Martínez Peláez. ¿Cómo está, José Luis? Doctor, muchas gracias por la invitación. Ya soy habitué del programa. Y hoy nos acompaña el doctor Luis Sapienza. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está, doctor? Igual. Luis, el que más sabe de la aviación, el que más ha escrito sobre la Fuerza Aérea, tanto civil como comercial, así que siempre es un placer tenerla acá en estudio. Vamos a comenzar por una cuestión metodológica con José Luis Martínez Peláez para que nos ponga al día de qué es lo que se cree que ocurrió ese 7 de septiembre de 1940, licenciado. Bueno, es, como habíamos hablado anteriormente, un tema muy delicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la muerte de todo un presidente y sobre todo de un gran paraguayo como fue el mariscal José Félix Estigarribia. Hemos hablado aquí con el profesor Sapienza para presentarle a los televidentes, digamos, dos aspectos bien claros sobre este suceso. En un primer momento yo voy a hablar de lo que fueron lo que usted denominó como leyendas, ¿verdad? Y lo que fueron las versiones populares, digamos, que obviamente un accidente de este nivel produce. Y luego el profesor Sapienza va a explicar la parte, digamos, técnica de lo que pasó en base a un sumario que se constituyó después del accidente. Entonces, de la contrastación de ambas cosas, el televidente va a poder tener una idea de qué es lo que pasó y de qué manera se sustanció todo este suceso. Si usted me permite, sí, entrar en materia, quisiéramos que se exhiba la lámina 1 para poder empezar a hablar, y vamos a empezar a hablar de los mitos o de las leyendas que sobre este asunto existieron, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar desde la partida del vuelo en la base aérea, y hay un único concepto que sería que aquí hubo un atentado. Pero este atentado tiene dos vertientes, ¿verdad? Y la primera vertiente habla de una especie de asesinato en pleno vuelo y tiene una serie de elementos de juicio, ¿verdad? Que yo voy a ir enumerando, digamos, para que el televidente se pueda ubicar. Esta versión popular, que le llamaremos la primera versión, habla de que la esposa de Estigarribia, doña Julia Miranda Cueto, se presentó en la pista sin avisar. Aparentemente la versión supone que Estigarribia iba a volar solo. La señora llevaba solamente su ropa puesta,
La versión dice también que la mujer exigió al presidente Estigarribia que la llevara en ese vuelo. Y finalmente, esta versión sostiene que habría existido una pelea conyugal sobre un eventual o supuesto amorío de Estigarribia con una dama azucena, ex reina de belleza. El profesor Sapienza y yo queremos dejar bien claro, doctor Federico, que nosotros lo que queremos aquí es exponer el mito sin que nosotros emitamos ningún juicio de valor al respecto, ¿verdad? Porque este último caso del supuesto amorío es como una calumnia gratuita, en el sentido de que nunca fue comprobado y en consecuencia forma parte de ese rumor que nosotros no compartimos como historiadores. En la lámina 2, si podemos pasar, vamos a seguir hablando de esta misma primera versión popular, que dice que a continuación la pareja viajó muy apretada en la misma butaca, así como diciendo que esa imposición de doña Julia hace que viajen ambos en la misma butaca apretados. Y que en pleno vuelo ya se produce una discusión producto de esta discordia conyugal que habría existido en ese momento. La esposa, doña Julia, extrae una pistola de su cartera, según esta versión, y le dispara al piloto Peralta, quien pierde así el control del avión. Esa es la versión, la que más fuertemente corrió en Asunción en aquellos días, de que hubo un atentado mediante este disparo que se habría dado desde la parte de atrás hacia el piloto, que recibiría así el balazo en la espalda o en la nuca. Más tarde, esta versión habla de que la pistola se encontraba en la mano del presidente, como que supone entonces de que Estigarribia logró, digamos así, sacarle esa pistola a su señora, y es cuando se produce la caída del avión. Esto es en cuanto, digamos, a la primera versión popular. Hay una segunda versión, la lámina 3, que habla de un simple sabotaje. Es decir, sabotaje a la parte mecánica del avión, que habría consistido en el maquinado, una especie así del cigüeñal del avión, que es lo que el profesor Sapienza va a explicar después, de qué manera se produce la rotura de ese cigüeñal, que esta segunda versión popular indica que hubo un simple sabotaje. Esa versión corrió más a alto nivel, un poco menos popular, pero un poco más hacia arriba, digamos, sobre todo porque en aquella época había, usted sabe muy bien, había cambios de gobierno. Tuvimos en el 35 un gobierno liberal, luego vinieron los franquistas en el 36, volvieron a salir en el 37 y así sucesivamente. La situación política era bastante preocupante. En la lámina 4, si podemos ver por favor, vamos a empezar a hablar de lo que dice el sumario administrativo y técnico que se produce con posterioridad al accidente, ¿verdad? Este sumario tuvo como juez sumariante al héroe de la guerra del Chaco, el general Gaudioso Núñez. O sea que tenemos que hablar ya de que aquí grandes personajes y gente de total confianza estuvo dentro de este sumario. Inclusive más adelante se va a ver que hasta el propio capitán Bozano intervino, José Bozano Baglietto intervino en este sumario. Prácticamente todos los grandes personajes de la guerra estuvieron comprendidos. La versión del sumario le va a indicar al televidente de qué manera esa versión popular número 1 se va desfigurando, se va desvirtuando, porque los distintos testigos que produce este sumario o que recoge este sumario dan una versión totalmente diferente. La versión del sumario empieza diciendo respecto de la partida del vuelo que el viernes 6 el presidente general Estigarribia avisó que viajaría con su esposa como era habitual, lo cual desvirtúa la versión de que la señora se presentó de improviso. El sábado 7 Estigarribia salió al Palacio de Gobierno y pasó por su domicilio a buscar a su esposa, que vestía traje de montar con pantalones, que es la forma en que la mujer iba a viajar más cómodamente en el avión. En el trayecto fueron acompañados por el edecán Raúl Fernández de Camili, quien no cita riña alguna entre los cónyuges o algún estado de ánimo alterado, de acuerdo a su testimonio dentro del sumario. Todo esto da a entender de que esa versión popular no se puede producir con estos testimonios. Pasamos a la lámina número 5.
Y aquí vamos a ver que, digamos, los últimos sucesos en Iguazú se dan de la siguiente manera. La versión del sumario dice que el avión Breda BA-44 de uso habitual del presidente y su esposa, que estaba programado para este vuelo, no retornó a tiempo de una misión. Ese avión fue a lo que se llamaba López de Filipe. López de Filipe, que hoy es la ciudad de Mariscal Estigarribia. Sí. Hizo escala en Pinasco, primero en Concepción, después, y llegó 20 minutos después de que el avión 20 minutos. Sí. Entonces Estigarribia decide viajar en otro avión y le ofrecen, en consecuencia, 2 Breda 25 como primera opción. En uno de ellos viajaría doña Julia y en otro viajaría el presidente. Entre paréntesis, en un viaje del mes de julio ya habían viajado de esa manera. Exactamente. Ajá. Pero Estigarribia descarta esa opción, posiblemente porque habrá querido viajar con su esposa. Y entonces, como segunda opción, se le ofrece un Potés 25 recuperado de la Guerra del Chaco y aprobado el día anterior en tareas de fotografía aérea, acondicionado para 2 pasajeros, con una cabina de metal con 2 ventanas laterales que luego el profesor Sapienza va a explicar de qué manera se trata. Aquí hay una pequeña discordancia en cuanto a si se le fue ofrecido a Estigarribia o Estigarribia escogió ese tema. El profesor Sapienza tiene otra versión, ¿verdad? Pero de cualquier manera, el Potés 25 número 7 es la última opción a la cual se llega después de descartar los 3 Bredas que vamos a hablar. En la fotografía se ve el Breda 44, que es la foto de arriba, el avión que está en la foto de arriba, y abajo está el Breda 25, que era un avión escuela. Un avión escuela. Un avión escuela moderno, recién adquirido y que fue también descartado. Entonces, como última opinión, digamos, de esta versión del sumario, habla que en la única maleta encontrada en el lugar del accidente se halla ropa y artículos de hombre y de mujer, lo que da a entender que este viaje estaba programado. Es decir, perfectamente programado desde el día jueves, lo cual echa por tierra la versión popular de que la señora se habría presentado con la ropa puesta, sin otra cuestión, y digamos, forzó ese viaje. Este viaje estaba programado. Jueves 5. El jueves 5. Jueves 5. Así mismo es. Entonces, hasta aquí vamos a decir, es lo que el sumario y la leyenda hablan respecto de la partida del vuelo en la base aérea de Ñuguazú. Y a partir de ahora el profesor Sapienza es el que toma la palabra. Perfecto. Si podemos pasar a la lámina 6, por favor. Bueno, en esta lámina vemos al Potés 7 en su versión original. El dibujo superior es como se usó en la Guerra del Chaco, con pintura verde olivo y con la torrecilla Scarf con las ametralladoras Madsen, ¿verdad? Este Potés se había adquirido en un lote de 8 Potés 25 en diciembre, bueno, en realidad llegaron ya en noviembre del 32 y la primera misión que hace el Potés 7 fue en diciembre del 32, ¿verdad? Este Potés sobrevivió a la guerra, pero es interesante acotar acá. Es de origen francés, ¿verdad? Es de origen francés, exactamente. Más de 4.000 Potés se fabricaron en el mundo, ¿verdad? No solamente en Francia, sino en otros países bajo licencia. O sea, era un avión muy popular, ¿verdad? Un bombardero, ¿verdad? Y hay un dato muy interesante en donde, que tiene que ver con posteriormente el accidente. Durante la guerra, este Potés había aterrizado en una pista, en una base aérea en el Chaco, y una de las ruedas se hundió a consecuencia de un túnel hecho por una vizcacha, que era común en el Chaco, y el motor se había golpeado, ¿verdad? Porque se hundió y se golpeó el motor y las apas, las hélices se doblaron. Y por supuesto, ese motor tuvo que ser desmontado del aparato y revisado profusamente por el jefe de mantenimiento, que era Agustín Pasmor, y notó que el cigüeñal se había torcido con el golpe. Por lo tanto, enviaron ese cigüeñal hasta los arsenales de guerra y marina y se enderezó ese cigüeñal en frío. Ese cigüeñal después retorna al Chaco, se monta otra vez en el avión y el avión siguió volando hasta el final de la guerra. No solamente hasta el final de la guerra, sino que después 5 años más, hasta el año 40. Ahora, en la posguerra, y en eso vamos a ver el diseño de la parte inferior, este Potés es modificado para tareas, primero como avión de transporte, o sea, se desmonta la torrecilla de ametralladoras y
se le insertan asientos dentro de la cabina, lo que era el artillero, y se le pone un techo con ventanillas, ¿verdad? Como para transportar entre 3 a 4 pasajeros. Y después se vuelve a readaptar esta aeronave para tareas de aerofotogrametría. ¿Por qué? Había un conflicto con Argentina en una zona del Pilcomayo, donde el Pilcomayo tenía dos brazos, digamos. Sí. Paraguay decía que el brazo sur era el límite y Argentina decía que el brazo norte. Entonces, este POTES fue adaptado para tareas de aerofotogrametría, se le sacaron los asientos, salvo uno que era para el fotógrafo, y se le instaló una cámara de gran poder pesada que se habían adquirido luego para la guerra, para reconocimiento aéreo, y se le había hecho una especie de agujero en el piso que se ponía una tapa y se sacaba cuando se iba a sacar la fotografía. Ese día, en donde cuando Estigarribia se presenta con su señora a Ñuguazú, este POTES estaba fuera del hangar, listo para una misión que tenía que llevar a cabo Carmelo Peralta de fotografía aérea en la zona del Pilcomayo. Y fue cuando Estigarribia ve el aeronave, después de haber descartado la opción de los Breda, que mencionó acá el amigo Pepe, y dice, bueno, yo quiero utilizar esa aeronave. Y Hugueta Lorca le trata de convencer de que no era una aeronave apropiada, de que iban a ir muy incómodos, pero Estigarribia se impone y al final, bueno, se decide utilizar esta aeronave para un vuelo corto. Se le pone un segundo asiento, ¿verdad? Y en esta van a emprender el vuelo. Este testimonio me contó el propio coronel Agustín Pasmor, que en ese entonces habrá sido capitán, ¿verdad? Que era jefe de mantenimiento, fue testigo presencial de todo esto. Inclusive llegó a hablar con Carmelo Peralta y le dijo, cuando despegues, había plafón bajo, no te metas en las nubes y seguí la vía del ferrocarril hasta Kendall, ¿verdad? Y ahí girá a la izquierda en un ángulo de 90 grados y cruzás el lago y ahí enfrente está la pista, donde hoy en día está el Hotel Casino Iterramada, ¿verdad? Esa era la antigua pista. Hotel Casino San Bernardino. San Bernardino, perdón. San Bernardino. No Iterramada, San Bernardino, exactamente. ¿Y qué pasó? Despegó el POTES, inmediatamente ven desaparecer dentro de las nubes, ¿verdad? Y bueno, no sé si podemos ver ya la siguiente. Claro, ahí está. El vuelo se hace siguiendo la vía del tren hasta Kendall en Aregual, luego gira 90 grados hacia la izquierda, sí, ¿verdad? Y cruza el lago. Hay abundante bruma, no solamente por el tema de nubosidad, sino también por los incendios, digamos, de los pastizales. Entonces, Carmelo Peralta era un piloto experto, tenía más de 1000 horas de vuelo en la guerra, el piloto más volado en la guerra del Chaco, y como vos bien habías dicho antes de empezar el programa, su artillero le derribó al as de la aviación boliviana Pavón en 1934, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que era 1940 y en Paraguay se volaba visual, con referencias visuales. O sea, no existía el vuelo por instrumentos en aquella época en Paraguay. Y estaba en pañales en el mundo todavía, ¿verdad? Y Carmelo Peralta se desorienta y empieza a hacer círculos y a girar, acelerando y desacelerando el motor, acelerando y desacelerando, tratando de encontrar un claro para poder aterrizar en alguna parte. Y es en ese proceso de acelerada y desacelerada que ocurre el quiebre del cigüeñal, la hélice se dispara hacia la derecha y impacta el plano superior, ¿verdad? Seccionando una parte y seccionando los cables de comando de los alerones, ¿verdad? Y es ahí donde el aparato pierde sustentación y cae como un ladrillo. La hélice se encontró a 800 metros al sur del... ¿Dónde cayó el avión? Donde cayó el avión. Primero cayó la hélice. Claro, cayó la hélice, ¿verdad? Y eso demuestra justamente que la hélice se desprendió en vuelo. No fue encontrada entre los restos del avión. Y el avión impacta en la zona donde hoy en día, bueno, era conocido como Aguay, en la zona ahí de Loma Alta, Loma Grande. Loma Grande. Loma Grande. Bueno, y el cigüeñal se quebró exactamente en aquella parte donde había sido enderezada. Pero haciendo un estudio químico, porque, digamos, el expediente, que entre paréntesis les comento a los televidentes y también a
a usted, doctor. Lo tuve en mis manos hace un par de años porque fui de visita al Tribunal Superior de Justicia Militar, acá en el centro, y me mostraron el expediente. Es un expediente así de grueso, con todos los informes técnicos, en base a lo cual el historiador Luis Verón hizo este libro sobre un día aciago, ¿verdad? Y ahí están todos los informes técnicos y habla de uno de los informes técnicos es un informe de un químico de los arsenales, en donde dice que ese cigüeñal, por el estudio del cigüeñal roto, tenía una mancha que indicaba de que había tenido una burbuja en su fabricación, que desde afuera era imposible de detectar. O sea, un problema de fábrica de Francia. De fundición. Un problema de fundición. De fundición. Exactamente. Y aún así ese potés voló 8 años antes de estrellarse, antes de tener este accidente. Ahora, ¿pudo haber agravado el hecho de que se había golpeado y se había enderezado? Probablemente sí. Probablemente sí, porque esa es la parte donde se quiebra el cigüeñal, exactamente en el lugar donde había sido enderezado, ¿verdad? Bueno, y creo que en la siguiente ya está todo. Y bueno, y ahí justamente al perder parte del plano superior y los cables de control de los alerones, obviamente el aparato perdió sustentación y fue así que cae como un ladrillo, ¿verdad? Cae como un ladrillo y los restos de la aeronave indican de que el impacto fue muy violento, ¿verdad? Pues la aeronave quedó destrozada, ¿verdad? Destrozada. El siguiente, por favor. Ahí vemos en el plano justamente el borde de ataque es el borde frontal del ala, que entre paréntesis estaba pintado de rojo. Por eso dice que la hélice tenía manchas de color rojo, ¿verdad? Y porque la aeronave estaba pintada de color metálico, ya no era más verde olivo, ¿verdad? Y vemos ahí los cables de vuelo que manejan los alerones y también se ve la cabina con las dos ventanillas donde viajaban el general Estigarribia y su esposa, ¿verdad? Y el piloto que volaba en una cabina abierta normal de este tipo de aeronave. Pero separado del... Separado, exactamente. O sea, no había posibilidad de que se le haya disparado al piloto. No, porque el piloto volaba, el asiento del piloto estaba un poco más arriba del asiento donde estaban ellos. Sí, y se nota. Para meterle un tiro en la espalda o en la nuca, había que haber abierto la compuerta primero, claro, cosa que es medio difícil en vuelo, ¿verdad? Y segundo, haber sacado la pistola y dispararle al... Sí, imposible. Pero la cabina era ciega. O sea, las ventanas eran laterales, pero hacia adelante, hacia el piloto, era ciego. O sea, era ciego. Y tengo entendido que el piloto, lógicamente, pilotaba detrás, de espalda, como son los vuelos actuales de los aviones chicos, iba el presidente Estigarribia. Exacto. Y frente, un poquito más por debajo otra vez, iba la esposa, Julia Miranda Cueto. Así mismo. Y la última diapositiva. Bueno, ahí dice la hélice manchada de rojo cada 800 metros. El lugar de rojo porque da contra el borde de ataque del ala que estaba pintada en rojo, ¿verdad? Y bueno, se encuentra una pistola con 8 proyectiles que era propiedad del presidente. Otro dato también que no se disparó, ¿verdad? Claro, y que no se disparó, ¿verdad? No se encontró ninguna arma, ninguna segunda arma, ¿verdad? Y se encontró que Estigarribia estaba abrazado, o sea, la señora estaba abrazada a su marido, ¿verdad? Y la autopsia reveló que el piloto Carmelo Peralta tuvo fractura de cráneo, de maxilar inferior y la pelvis con evisceración. Y no se habla de haber encontrado ninguna herida de bala. Ni en el piloto, ni por supuesto en la pareja presidencial. Aquí quisiera yo hacer una observación, doctor, si me permite. Parte de la leyenda urbana, digamos, o de la tradición oral sobre este accidente es y que el hecho de que el ataúd de Carmelo Peralta estaba cerrado y se quería significar de que no quería mostrarse de que esté con una herida en la espalda. El motivo por el cual ese féretro estaba cerrado era que el cadáver de Peralta estaba extremadamente golpeado. Sí. Tenía heridas que no se podían exhibir. Yo tuve ocasión de hablar la semana pasada con Carlitos Peralta, que es amigo mío, nieto de Carmelo.
y él me explicó que en su infancia su abuela le contó de que el cuerpo estaba extremadamente herido. Aparentemente el timón de dirección y la pedalera entraron en el cuerpo de Peralta. Por eso habla de una Evisceración. Primero la evisceración, que es la autopsia dice claramente que las vísceras estaban expuestas, ¿verdad? Sí, perdieron domicilio, salieron fuera de su cavidad. Estaban fuera si tenía un corte de oreja a oreja que le cortó, toda la mandíbula estaba desprendida y en consecuencia esa imagen, la propia esposa de Peralta, que es la abuela de Carlos, impidió que eso se exhiba, ¿verdad? Tengo entendido que el féretro de Peralta estaba en una habitación contigua a los dos féretros de Estigarribia y su esposa. Los tres estaban en el palacio, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual el féretro de Peralta no estaba abierto y la gente tomó como que no se quería mostrar a Peralta para no exponer de que fue asesinado en vuelo, ¿verdad? Pero esa es la versión familiar, digamos, de la familia Peralta. Bueno, acá lo contundente es que en primer lugar había una sola pistola, creo que era 38. Una Colt 9 milímetros. Una Colt se encontró fuera de la funda y estaba debajo del cuerpo de Estigarribia y estaba cargada sin disparo. En segundo lugar, lo que ya dijeron ustedes con respecto al tema del piloto. Ahora, ¿qué pudo haber ocurrido? ¿Ustedes pueden tener algún argumento, alguna idea? ¿Cómo es posible que tanta nubosidad que no se haya visto el lago? Porque la mayoría de todos los informes dicen que estaban volando, o sea, Carmelo Peralta estaba sobrevolando a 100 metros de altura, muy bajo, 100 metros de altura. Es difícil porque si el plafón era bajo y a eso se agregaba la quemazón de los pastizales, entonces quiere decir que prácticamente volaba a lo mejor a 100 metros de altura, que es bajísimo en aviación. Claro. ¿Verdad? Porque no le permitía ascender porque no veía nada. Y aún así no encontró la pista. Y es raro porque no habrá sido la primera vez que iba a la pista de San Bernardino. O sea, él sabía exactamente dónde quedaba, pero no lo podía localizar. Y evidentemente era por una desorientación espacial. Muchos vecinos de la zona, gente de lo que es actualmente lo más grande, que fueron inmediatamente después de sucedido la caída, dicen que el avión aceleraba y desaceleraba y que daba vuelta, iba y venía. Da la impresión de que estaba realmente perdido. Sí, exactamente. Y de hecho estaba volando en círculos, ¿verdad? Tratando de encontrar algún lugar, quizás a lo mejor ya no la pista, pero algún lugar donde aterrizar, ¿verdad? La mayoría de los informes dicen de que el accidente pudo haber ocurrido 11:30, 11:35. Ellos salieron las 11. 35 minutos tuvo en aire este avión. Sí. Bueno, el Potés tiene una autonomía de 6 horas de vuelo con su carga máxima de combustible. Eso le permitía volar 6 horas seguidas, ¿verdad? En la guerra. Y más esta versión que tenía los tanques auxiliares, ¿verdad? O sea que no creo que fue problema de combustible. No. Según el informe dice que tenía 250 litros de nafta y 50 litros de aceite. Era 2 tiempos el motor, por lo visto, porque habla de esa característica. Incluso hubo derramamiento de nafta y de aceite en el lugar donde ocurrieron. Tenía suficiente cantidad de combustible. Sí. La pregunta es por qué no retornó a Asunción si no ubicaba, ¿verdad? Ya. Y es probablemente porque estaba perdido, no sabía ni dónde estaba, ni cómo retornar a Asunción. Y sí, como había dicho, justamente en esa época se volaba con referencia visual. Si había un tiempo como el que había, y encima había las quemazones, realmente no era un día ideal para hacer un vuelo, realmente. Licenciado José Luis Martínez, ¿le llegó la hora al matrimonio Estigarribia? ¿Cómo era el apellido de la señora? Miranda Cueto. Los televidentes ya habrán visto de que esta es una sucesión de circunstancias terribles, ¿verdad? Parecería como que todo estaba dispuesto para que ocurra esta tragedia. El atraso del Breda 44, el descarte que hace Estigarribia de los 2 Breda 25, la elección del Potés que tenía esa burbuja en el cigüeñal, la bruma, el incendio, la desorientación de Peralta,
involuntaria, porque Peralta era un crack en el aire. Peralta era de lo máximo que teníamos como piloto. Es decir, con la enumeración de todas estas circunstancias, uno llega a la misma conclusión, doctor, y es que le llegó la hora a nuestro héroe de la Guerra del Chaco. Y bueno, es una pérdida que vamos a lamentar mucho porque nunca vamos a poder saber qué pudimos tener en el Paraguay con un presidente que triunfó en el Chaco, ¿verdad? Entonces... Ese día 7 de septiembre, sábado, el presidente Estigarribia fue al Palacio de López, emitió un telegrama firmado para el presidente de la República Federativa del Brasil. Entonces era el presidente Getúlio Vargas, y fue su último gesto. Terminado su gestión en el Palacio de López, se retiró a su domicilio sobre la calle Juan de Salazar, y efectivamente la esposa le estaba esperando. Y se subió en el auto los tres, el presidente Estigarribia, su señora y Fernández de Camilli, que era su jefe de DECAM. Los brasileños ayudaron mucho, doctor, para buscar el avión, ¿eh? Ellos encontraron después. Sí. Un avión de correo brasileño. Sí, Exacto. Justamente cuando habían pasado horas de que y no se tenía noticias, ¿verdad? Aterrizaba un Tres vuelos biplano, sí, aterrizaba un biplano Waco del Correo Aéreo Militar, el CAM del Brasil, con dos pilotos brasileños que traían sacas de correo. Era un vuelo militar que había empezado a fines de los años 30, y ahí se enteran de que estaba perdido el avión presidencial, y entonces los pilotos brasileños se ofrecen a volar y sube. Y esto me lo contó el propio Dentice, que era teniente primero, creo que era, y él actúa de guía y van, y son ellos los que encuentran los restos. Sí. ¿Verdad? Pero antes volaron uno de los Breda de escuela, sí, y después vino el Breda 44, que ya regresó, también sobrevoló. Sí. Estaba entonces el Urbieta Roja, el mismo Urbieta Roja fue el que sobrevoló con Dentice, sí, y no ubicaron tampoco. No ubicaron, y con los brasileños llegaron a ubicar, exactamente. Bueno, nosotros tenemos que ir a un pequeño corte, y a la vuelta vamos a estar en contacto, si Dios permite, con el ingeniero Roberto Vera Bierzi. Ustedes saben que él está reconstruyendo un Potés, y en su taller no es la primera vez, porque hizo lo mismo con el Silvio Petirosi, así que sí, es un capo. A la vuelta vamos a estar con el ingeniero Roberto Vera Bierzi. 7 grados de temperatura. Les tengo que ofrecer, ustedes que se cuidan, están en buena forma, un producto Robinson Crusoe, lo mejor que hay de atún. Escuchen un poco esta sugerencia, señores, por favor. Atención, amantes del buen sabor y la alimentación saludable. Hoy queremos hablarles de una marca que está marcando la diferencia en el mundo de los productos marinos en Paraguay. Robinson Crusoe, distribuido por Indega S.A. Si eres de los que buscan el equilibrio entre un estilo de vida saludable y el placer de sabores auténticos, Robinson Crusoe es la elección perfecta para vos. Y no podemos olvidar mencionar que Indega S.A. es la fuerza detrás de esta increíble marca. Su compromiso con la calidad y la excelencia asegura que cada producto Robinson Crusoe que llegue a tu mesa sea sinónimo de satisfacción y confianza. Bueno, de vuelta, mientras esperamos la conexión con el ingeniero Roberto Vera Bierzi. El presidente Estigarribia habitualmente iba nomás luego tanto a San Bernardino como a Altos. Y también iba a la estancia de sus amigos. La estancia de sus amigos. Que tenían pistas. Entre paréntesis, la gente se identificó enseguida porque el sombrero que tenía, un sombrero gris, y las letras, antes que el presidente Kennedy, John F. Kennedy, Estigarribia tenía JFE. JFE. O sea, podemos decir que Estigarribia fue un precursor en ese sentido. Su sombrero tenía sus iniciales. Justamente, y la gente lo identificó. Uno de los campesinos del lugar que llegó primero dijo Cuagoñanderubichá. Sí. Y pudo confirmar cuando vio el sombrero con la sigla que usted habla. JFE. ¿Por qué Estigarribia? Ese día él inauguraba, o sea, se inauguraba en Cacupé la llegada de la Ruta 2,
que justamente fue el presidente Estigarribia el que consiguió el crédito con el presidente Roosevelt de los Estados Unidos. ¿Por qué no fue por camión, por colectivo, por ómnibus, por auto hasta el desvío de San Bernardino? ¿Por qué no fue por ferrocarril como iba antes? ¿Qué es lo que le llegó la muerte, le llegó el día? Sí, evidentemente que sí. Le tocó su hora. Este era un viaje programado desde el día jueves, ¿verdad? Y él pernoctaba o pasaba su fin de semana a San Bernardino en el Hotel del Lago. O sea que evidentemente su idea era descansar y no hacer una tarea oficial, un acto oficial como el que usted menciona, ¿verdad? Entonces es obvio que era un viaje de placer y no de cumplimiento de sus funciones de presidente. Yo quiero creer que esa es la explicación, ¿verdad? Y además, perdón, en el libro de nuestro amigo don Luis Verón, al cual le agradezco que me haya dado muchos más datos de lo que escribió en su libro, se habla de la lista de ropa que se encuentra en la maleta y uno se da cuenta que era un viaje de un matrimonio que se va a descansar a San Bernardino como lo hacemos hoy todo el mundo, ¿verdad? Entonces, se notaba que el hombre iba a descansar y pasarlo bien ahí. En ese momento tenía amigos en San Bernardino y quería un poco desprenderse de lo que es, digamos, el compromiso oficial. Ni siquiera asistió ese día al acto en la Embajada de Brasil, porque es el aniversario del Brasil, ¿verdad? Envió un telegrama y no participó. Claro. Cosas muy raras. Y sí. Fatalidad. Quizás quiso aprovechar bien el sábado, porque ellos partieron alrededor de las 11. 11, sí. 11 Sí, pero él estuvo en el Palacio primero. Él estuvo despachando. Sí. Y después pasó a buscarle a doña Julia con Fernández de Camilla. Así que, Sí. Así mismo. Y bueno, son las cosas que uno a veces no puede entender, ¿verdad? Infelizmente. Estamos con el ingeniero Roberto Vera Bierzi. Ingeniero Roberto Vera Bierzi, buenas noches. Buenas noches, doctor Franco. ¿Cómo estás? Encantado de verte y escucharte. Acá estamos con algunos amigos ingenieros. Está José Luis Martínez Peláez, está el doctor Luis Sapienza, todo amante y experto de la aviación. Nos contaron que estás armando un POTES, conseguiste un POTES nuevo y estás armando. ¿Puedes compartir con la audiencia las características de este avión que estás armando, ingeniero? Sí, sin duda. El POTES para mí es el avión preferencial y más representativo de la aviación paraguaya en la Guerra del Chaco. Y desafortunadamente, a pesar de que recibimos una cantidad alta de ellos, alrededor de 15 ejemplares, no conservamos ninguno de ellos. Nosotros no tenemos, ni en el mundo existe un POTES en vuelo en este momento. Sin embargo, el Club de Virtud al cual yo pertenezco, como homenaje a la aviación paraguaya en campaña en el Chaco, decidió iniciar la construcción de una réplica del POTES de tal modo a que se conservara y se pudiera apreciar y admirar aún más a los héroes que pelearon en él. Fue un proyecto que lleva ya 10 años de iniciado y en sus comienzos tuvimos muchísimas dificultades. Era muy difícil conseguir planos o especificaciones o nada referente a la construcción de una réplica, hasta que tuvimos la suerte de contactar con la persona que había construido la réplica no voladora que se exhibe hoy día en el Musée de l'Air. El señor Michael Flora, que es quien lo construyó, había hecho un convenio con el Musée de l'Air que fabricaría 2 aviones, uno de ellos para exhibición estática en el Musée de l'Air y el segundo que él mismo pondría en vuelo para que pudieran ver a este hermoso y magnífico avión. Lastimosamente las circunstancias no le permitieron completar su proyecto y a través de amigos se enteró de que nosotros estábamos deseando construir un POTES y pudimos llegar a un acuerdo con él. Él nos vendió la totalidad de los planos que él tenía y disponía para haber construido el avión que está en el Musée de l'Air y todas las piezas que por duplicado se habían construido para ese fin. Ese fue un golpe de suerte muy grande y permitió de que el sueño de Virtud de construir un POTES se hiciera realidad.
compramos la totalidad del equipo, llegó acá en un contenedor hace aproximadamente 4 años y era una mina de oro para nosotros los constructores. Tenía materiales, todos los planos necesarios, alrededor de 180 planos constructivos originales de 1928 de la fábrica directamente, o sea, fotocopia de los planos originales del POTES, y una enorme cantidad de herrajes y materiales constructivos, de tal modo que nosotros en Nibitu decimos de que no estamos construyendo una réplica del POTES, estamos construyendo un POTES más después de un intervalo de alrededor de 100 años, o no tanto, pero 90 años desde que voló el primero. Si tenés alguna pregunta. Ingeniero, este avión es un avión noble por lo que estamos escuchando y por lo que estamos viendo. El hecho de que ustedes estén queriendo de alguna manera poner a conocimiento tiene todavía mucho más valor. Entrando en lo que ocurrió ese 7 de septiembre, este es un avión noble, en condiciones normales no tenía que haber tenido ningún tipo de inconveniente. ¿Cuál es tu definición sobre lo que pudo haber ocurrido de acuerdo a tu experiencia? Sabemos que vos también sos piloto, ingeniero Roberto Veravierzi. Y mira, doctor, mi opinión personal se basa en lo que pude observar y mis razonamientos, porque a mí también siempre me sorprendió el accidente. El POTES era un avión de bombardero liviano, podía llevar 300 kilos de bomba, dependiendo de la cantidad de combustible que tuviera que cargar. Y era una plataforma muy estable de observación. Se lo utilizó en esa forma en el Chaco. No era un avión de combate directamente, si bien tuvo muchas misiones ofensivas. Su misión principal y la que más ayudó al país fue la de avión de observación. Sí. Pero hay que remontarse a la época. De eso han transcurrido una cantidad de años y los cambios en la aviación fueron vertiginosos. Y hoy podemos imaginarnos poco lo que era volar en un avión en los años 30. Los vuelos en aquella época eran visuales, es decir, el piloto volaba con la vista del horizonte y no tenía instrumentos que le permitieran volar a ciegas o sin visual. Ese es el punto principal que inicia la situación de este accidente. El piloto que lo piloteaba y que lo llevó al Mariscal, o que tenía que llevarlo al Mariscal a San Bernardino, era un avezado piloto de la guerra que había volado y que se había distinguido por su capacidad de piloto. El POTES, sí. El POTES es un avión muy grande. Tiene un motor de 480 caballos, pesaba casi 3 toneladas totalmente cargado. Y la cabina posterior, que era la que ocupaba el ametralladorista, es muy amplia. Entonces, en esa cabina posterior es que se ubicaron tanto el mariscal como su señora. Ellos parten de Asunción en esta época, como usted sabe, siempre se caracterizó por una bruma espesa y por los quemazones de los pastizales, que eran la forma usual de trabajar en el campo en aquella época. Hoy día aún perdura, agosto siempre es brumoso, pero ese día debe haber sido más brumoso que de costumbre, porque saliendo de lo que es la aviación militar a San Bernardino, hay un vuelo para este avión de menos de 12 minutos, 10 o 11 minutos tardaría en llegar. Y sin embargo, el vuelo se prolonga y el piloto pasa casi 20 kilómetros a San Bernardino volando por encima del lago sin verlo. Es decir, debe haber habido condiciones visuales muy precarias. Cuando por el tiempo de vuelo transcurrido, y esto ya es mi opinión y mi imaginación, el piloto se da cuenta de que ya debería haber llegado a San Bernardino, decide descender para acercarse al suelo y tener una visibilidad mejor, a menor distancia. Y al hacerlo, penetra probablemente en una bruma aún más
cerrada que la que tenía arriba generalmente por encima de los 2.000 o 2.500 pies ya la visibilidad es buena hacia el frente, pero no hacia abajo. El piloto entra en algo que es muy común en un piloto visual cuando pierde de vista el horizonte. Se produce un vértigo y el que está comandando el avión no sabe en qué posición está el avión. Puede estar picado, girando, y no puede mantenerlo en vuelo horizontal y con altitud constante. El avión probablemente entra en una espiral, acercándose al suelo, buscando ver el suelo, y repentinamente el piloto, a una altura ya baja, alrededor de 200 o 300 metros, empieza a percibir el suelo y en ese momento comanda bruscamente el timón de profundidad para levantar la nariz y impedir que llegue al suelo el avión. Pero eso crea un momento giroscópico muy grande en la hélice. El Potés tenía una hélice de metal de 3,20 metros de diámetro y muy pesada, pesaba cerca de 60 kilos la hélice, más la masa, y eso crea un par giroscópico muy alto. Se cortó el Zoom, qué lástima. Qué lástima, se cortó el Zoom con el ingeniero. Vamos a llegar al momento. Justo cuando estábamos llegando al momento. Pero también nosotros llegamos al momento. Yo lamento mucho que se cortó la comunicación con el ingeniero Roberto Vera Bierzi, pero nos estaba explicando de que el avión, de acuerdo a todo lo que él venía explicando, no tuvo más alternativa, ¿verdad? Justo cuando se está por romper el cigüeñal. Justo cuando iba a llegar a la misma conclusión que llegamos nosotros. Vamos a tener que traerle en otra ocasión al ingeniero acá y hacer de nuevo este tema. Tenemos que cerrar. Consideraciones finales, 1 minuto, por favor, José Luis. Bueno, yo insistir en que esto fue una tragedia. La sucesión de todos estos hechos nos dice que realmente le llegó la hora al mariscal Estigarribia y a su señora esposa, y además también a don Carmelo Peralta. Y que bueno, es una cuestión que afortunadamente hoy hemos tenido oportunidad de explicar a los televidentes de qué manera fue y que ellos saquen sus conclusiones, ¿verdad? Entre la leyenda que hasta ahora subsiste y lo que fue aquel sumario donde se explicó técnicamente lo que pasó. Doctor Luis Sapienza, tus consideraciones finales. Sí, estoy de acuerdo acá con Pepe y por sobre todo un día trágico porque perdimos a un gran presidente y su señora esposa, y también un día trágico para la aviación militar en donde perdimos a un gran piloto, como repito, el piloto más volado durante la guerra del Chaco. Ironía del destino, todos los vuelos que hizo en el Chaco donde estaba con las balas del enemigo nunca le pasó nada, y un vuelo el más inocente de todo. De 12, 15 minutos. ¿Saben qué dijo Estigarribia? Es un saltito, no cuesta nada. Pero fue un saltito de la eternidad. Bueno, nosotros tenemos que ir. Yo les recomiendo, por favor, este producto de Robinson Crusoe que tienen que consumir. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes, 11 de septiembre. Vamos a estar con los amigos del Partido Colorado. Gracias a la audiencia por la preferencia. Retornamos, si Dios permite.